¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Soy José Antonio González, tu amigo y coach, y nos da mucho gusto que nos estés acompañando una vez más aquí, claro, en la plataforma de Radio Centro 1030. Ya sabes que nos puedes estar escuchando en cualquier aplicación de radio, como la de Grupo Radio Centro. O bien, si además de escucharnos nos quieres ver, pues nos puedes ver y escuchar en nuestro Facebook Live. Y ahí nos encuentras como Vivir Intensamente, para que ahí también tú le des like a nuestra página y nos puedas estar escuchando y nos puedas estar viendo. Sobre todo, hoy que vamos a tener un programa súper interesante, que yo te quiero preguntar, en tu trabajo, ¿qué tanto están conviviendo? De veras que, ¿qué tanto están conviviendo ustedes diferentes generaciones? Las diferentes generaciones, hay ocasiones en que puede haber conflictos, a veces hay muy buenas ideas, a veces van compartiendo incluso ideas, creatividad. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de estas diferentes generaciones en nuestro trabajo. Y lo más importante, aprender a convivir, aprender a solucionar conflictos. Y está con nosotros Baruch Sandoval, que ustedes ya lo conocen, ya había estado aquí con nosotros, que él es conferencista y motivador, y pues bienvenido, Baruch. Encantado, amigo, gracias por invitarme esta segunda ocasión. La plática de hoy va a estar intensa, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a hacer para vivir intensamente 5 generaciones, José Antonio, en una misma oficina? ¿Cómo vamos a hacer para combinar nuestro esquema de valores? ¿Cómo vamos a hacer para combinar nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras experiencias, para ser todos productivos en la misma oficina? Ese es el reto. Todo un reto, es todo un reto. Vamos a ver por qué. Así es que si tú tienes que compartirnos alguna anécdota de cómo están conviviendo en tu oficina, si consideras que hay más millennials, si ya tus jefes ya tienen cierta edad, qué tanto se adaptan a los cambios, si están entrando incluso la última generación, los centennials, qué tanto también se están incorporando a la cultura organizacional, si todo está fluyendo. Bueno, pues ya sabes, te puedes comunicar con nosotros. Lo puedes hacer vía telefónica al 5259-2329 o al WhatsApp 55-1360-2648, y ahí mandas tu mensaje y con todo gusto aquí lo vamos a estar leyendo. Y por supuesto, para los que nos están viendo en Facebook Live, pues ahí nos haces tus comentarios y tus preguntas. Y saludos, porque ya se están conectando varios. Gracias. Carlos García, gran saludo para ti. Aide Cají, gracias, saludos. Qué bueno que ya también estás viéndonos el día de hoy. Renata de la Rosa, también un gran saludo para ti. Olivia Medina dice, buenas tardes, saludos. También para ti, un gran saludo, Olivia. Y bueno, pues ya saben que antes de arrancar hacemos una reflexión. La reflexión del día de hoy es de Henry David Thoreau y dice, cada generación se ríe de las viejas modas, pero sigue rigurosamente las nuevas. Y esta frase me gustó el día de hoy porque a veces estamos viviendo desde una percepción y las percepciones pueden ser diferentes, no por ello tienen que ser equivocadas o que sean mejores o que sean peores, simplemente son percepciones. Y a veces desde nuestro punto de vista, lo que no se acomoda a mi percepción, a veces tendemos a tacharlo de que está mal, eso, por ejemplo, las nuevas generaciones pueden decir, papá, ya diste el viejazo, eso ya es obsoleto, ¿cómo crees? Exacto. O al revés, oye, es que no te adecuas a nuestra cultura, es que en mis tiempos se hacían de esa forma. No quieres picar piedra. Exacto, sí. Y eso va generando ciertos conflictos en las diferentes etapas y las diferentes generaciones. A mí se me figura más o menos como cuando vivimos en una gran casa, pero estamos viviendo diferentes generaciones. Y así, así sucede en una organización. Imagínense que está el jefe del clan
¿no? Pero además del jefe del clan tiene que convivir el hijo, el nieto y hasta el bisnieto. Sí. Bueno, pues parece una tarea ardua. Imagínate, en una familia están todos ahí conviviendo 4 o 5 generaciones y además tratando de poner de acuerdo. Bueno, pues lo mismo sucede en una organización. Así que nos gustaría mucho que nos compartieras hoy tus preguntas, tus comentarios, tus experiencias, cómo se va viviendo esta brecha generacional en las organizaciones o en la empresa en donde tú estás trabajando. Y bueno, pues saludos también, Carla González ya nos está viendo, Juan Carlos TC dice saludos desde Cuernavaca, Morelos, Saludos. También gran saludo para ti, Juan Carlos Aide, saludos desde Puebla, claro, saludos allá a Puebla. Josué Reyes, hola, buenas tardes, saludos a todos. Gracias, Josué, Gracias. también un gran saludo para ti. Y bueno, Baruch, sabemos que los que nos dedicamos a la capacitación, a las conferencias en las organizaciones, algo de lo que estamos buscando justamente es la integración. La integración de equipos. Exactamente. Pareciera ser muy fácil, pero hay grandes conflictos en las organizaciones y mucho de esto se debe, decíamos hace rato, a veces no es tanto porque alguien tenga la verdad, sino son simples percepciones. Y esto tiene que ver con a veces las creencias o las premisas que nos van marcando durante una etapa. Así que me gustaría, Baruch, que arrancáramos con esto. ¿Cuáles son estas generaciones? Y de ahí partiéramos hacia las premisas de cada una de estas generaciones. Sí, correcto. Lo primero que habría que decir, José Antonio, es, en todas las generaciones hay gente brillante y hay gente floja. En todas. Sí. No es exclusivo de una generación en particular. En todas hay gente muy brillante, muy creativa, muy trabajadora, y en todas las generaciones hay gente floja que no está dispuesta a ser productiva. Esto es parejo para todos. Hay otra cosa más. Una cosa es pertenecer a cierta generación y otra diferente es cómo fuiste educado en casa. Ah, claro, claro. Porque cada uno de nosotros vivió la chancla voladora o el látigo castigador de manera diferente. Hay gente que fue más consentida que otra, hay gente que fue más invitada a trabajar o exigencia a estudiar y trabajar que otra. Entonces esto también marca una diferencia en cómo tú ves tu productividad y cómo tú ves tu vida adulta, ¿no? Claro, y entonces, eso es importante lo que dices porque a veces los etiquetamos. Exacto, es que son este es esto, este es lo otro, este es el... Y no hay que ir con etiquetas, porque voy por para pisar parejo en este análisis que vamos a hacer. Todas las generaciones tienen sus pros y sus contras. Aquí no vamos a criticar ni a justiciar a ninguna generación, porque justamente lo que estamos buscando es construir cómo hacemos para integrar al equipo con diferentes edades. Y aquí es donde vamos al cuadro de las edades y a qué generaciones nos estamos refiriendo y qué edades tienen hoy día para que nos vayamos ubicando, no etiquetando, ubicando nada más. Claro, perfecto. Entonces, ¿con cuál nos vamos primero? Quiero empezar con la generación silent, así le llaman los norteamericanos. Claro. Una generación silenciosa, ¿no? Tradicionalista, ¿no? Son todos los chicos bueno, ya no son chicos, ya todas las personas adultas que hoy tienen entre 75 y 95 años. Es decir, ellos vivieron desde más o menos 1925 nacieron hasta 1945, que es claramente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta ahí se da cierta tipología, cierta generación que vivió ciertas cosas. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces tienen que como 75 años, ¿verdad? 75. Ahora, muchos de estos silents todavía trabajan, ¿eh? Y todavía son dueños de empresas. Y todavía están en consejos directivos. Y todavía están algunos de diputados incluso, bueno, o sea, el hecho de que tengan 75 años y que ya estén en la última etapa de su vida, no les quita que estén fuera de las unidades laborales. Claro. También los hay. Después vienen los boomers. Los baby boomers es este crecimiento demográfico porque acaba la Segunda Guerra Mundial, vienen tiempos de paz. Y en tiempos de paz, bueno, se empieza a crear toda una serie de familias con un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y entonces por eso les llaman boomers, porque es así como un boom demográfico.
Ellos están desde 1946 hasta 1964. Es decir, hoy día están entre los 56 años y 74 años, ya en una edad cerca de la jubilación. Sí. Pero todavía están trabajando, todavía Claro. están. Sobre todo porque se ha estirado también la edad para la jubilación. Exactamente. Y luego viene tú y yo, la generación X, ¿no? Así es. Desde 1965 hasta 1979, que oscilamos entre los 41 y 55 años. Después vienen los millennials, que han sido, francamente, de los más criticados, y vamos a ver por qué han sido criticados, sí. Y vamos incluso a defender cierta postura, ¿no? Para comprender por qué se comportan así. Ellos nacen a partir de 1980, y aquí hay una pequeña discusión entre si esa generación termina justo antes del 2000 o 5 años antes del 2000. Sí, como en el 95, 96 había visto, dicen que ¿no? 95, 96, algunos dicen 1999. Pero, en fin, tienen de 21 años a 40 años. Más o menos esa es la edad que tienen. Y por último, la generación Z, que no tienen más de 20 años. Algunos apenas están integrando a la vida laboral y otros pues todavía están naciendo, ¿no? Propiamente. Sí, sí, claro. Entonces, ese es el piso de las generaciones. Ya se ubicaron, ya vieron quiénes son ustedes. A ver, si quieres una vez más para los que nos acaban de ver o los que estaban así como que distraídos, ¿cómo estuvo? Sí. A ver, vámonos primero con los silent, la generación silenciosa o tradicionalista, que va de 75 a 95 años. Después baby boomers, que van de los 56 años a los 74 años. Y luego generación X, de los 41 hasta los 55 años. Millennials, de los 21 hasta los 40 años. Y por último, centennials, de los que están haciendo ahorita hasta los 20 años. Ok, entonces, perfecto. Todas esas generaciones, 5 generaciones, pueden estar hoy día trabajando en la misma oficina. Así, sobre todo cuando la empresa es grande o incluso hay empresas familiares en donde todavía está el fundador, sí, hasta el nieto o el bisnieto. El nieto o el bisnieto, el ahijado, y ya está haciendo, como dicen por ahí, sus pininos en la empresa, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué define a una generación? Lo que define a una generación es las experiencias colectivas. Entonces, vamos a aclararlo. Por ejemplo, ¿qué vivencias colectivas tuvo la generación tradicionalista o la generación silenciosa? Bueno, vivieron Primera y Segunda Guerra Mundial, vivieron la Gran Depresión, la gran crisis mundial de 1929, y ellos vivieron el boom de los electrodomésticos. Ellos fueron la primera generación que empezó a vivir la tele blanco y negro ¿no? Y todos los electrodomésticos para facilitarle la vida al ama de casa, que era una figura muy común, porque en aquel entonces el hombre era el único que trabajaba, la mujer no. En general, la mujer era ama de casa. Sí, estaba en su casa el cuidado de los hijos o de los nietos en su casa. Esa era la labor. Y estaba bien visto. Ahora, luego vienen los baby boomers. ¿Qué vivieron los baby boomers? Bueno, la Guerra Fría, ¿no? Ellos vivieron la perestroika, ¿no? La perestroika no, la Guerra Fría, la guerra entre Ronald Reagan, ¿no? Y Gorbachev, la llegada a la luna, Kennedy, la radio, ¿no? Para ellos la radio fue fundamental. Claro. Fue fundamental. Sí, porque ellos crecieron con la radio, no era tan fuerte la televisión, sino todos los programas de radio, la música era fundamental. Las radionovelas. Sí, Calimán. Calimán, ¿no? Tres Patines. Bueno, ya viste, son cosas que la gente de hoy no te va a entender. ¿A qué te refieres con Calimán? ¿Quién es Calimán? ¿No? Entonces, bueno, es parte de la conciencia colectiva de ellos. Luego viene la generación X, fin de la Guerra Fría. El concierto Live Aid, ¿te acuerdas? Que se hizo famoso el concierto Live Aid por la última película de Queen, de Rapsodia Bohemia, cuya última escena es justamente el concierto de Queen en el Live Aid, que fue el primer concierto transmitido mundialmente. Y eso nos marcó Madonna, nos marcó Michael Jackson, lo tengo que decir así, los pepsilindros, ¿no? Son cosas que las generaciones de ahora ya no conocen. Y aquí, yo incluso, si los baby boomers fue mucho de radio, las radionovelas, en la generación X todavía algunos alcanzaron ahí algunas radionovelas, pero ya lo fuerte fue la televisión. La televisión, los programas de televisión. Y hubo, por ejemplo, el tío Gamboín, claro, el Chavo del Ocho,
El Odisea gato Burbujas, GC. el mismo Chabelo, ¿no? Que tanta burla le hacen de que es inmortal. Bueno, pues es que él desde esa generación era famoso y tenía un gran programa, ¿no? Que hoy Sí. día ya no existe, ¿no? Pero fue parte de nuestra conciencia, fue parte de lo que vivimos. Y la generación X fue la última generación, José Antonio, en jugar en la calle. Ah, claro, sí. Nosotros éramos vagos, éramos de calle, de andar en bici, en patines, en irnos a las chispitas. ¿Tú fuiste a las Sí, chispitas? claro, allá los A videojuegos. los videojuegos, o sea, te mandaban por las tortillas y con un poco del cambio que te daban, te ibas a las chispitas primero, ¿no? Y había Ok. veces que se te olvidaban las tortillas por estar jugando en las chispitas. Bueno, los millennials ya no vivieron esto. ¿Qué vivieron los millennials? Los ataques terroristas. Todo este asunto del terrorismo fue a partir de la década de los 80, ya a principios de los 90. Ellos vivieron la guerra de Irak y ellos vivieron el nacimiento de las redes sociales, la forma de comunicarte a través de la era digital. Claro. Bueno, nosotros, digamos, la generación X, entramos con un cuaderno, un lápiz a la escuela y salimos de la universidad ya con Con computadora. computadora personal, ¿correcto? Es más, tú y yo tomamos clase de computación en Sí. pizarrón, Ah, claro. porque nada más había una computadora en el taller, ¿no? Y entonces era pues Y los esperarte, discos y estos de los floppy 5 disks de 5 un cuarto. cuarto y de 3 y media, ¿no? Hoy que se lo enseñas a un centennial, ya no sabe qué es, ya no sabe cómo se usa, ¿no? Nada más lo reconocen por el icono de guardar, ¿correcto? Sí, Y sí. dicen, ¿y ese icono de guardar por qué está así? Bueno, pues es que es un floppy disk que ellos ya no ubican. Y ahora, la generación millennial tienen una gran bendición, son 100% digitales. Nosotros vivimos el cambio de la era analógica a la era digital y nos costó mucho trabajo. Aunque eso también nos da mucha versatilidad, mucha adaptación a los cambios. Exacto, porque nosotros todavía arrastramos el lápiz, como dicen los boomers. Todavía arrastramos el lápiz, todavía llenamos solicitudes a mano. Solicitudes de empleo llenadas a mano. Claro. Hoy día, pues ya no, pues ya Todo lo llevas el haces currículum en... impreso o lo mandas digital, O llenas los formularios ya en internet. ya en internet, las pruebas psicométricas ya en internet, ¿no? Y por último viene la generación Z, que a ellos les tocó otra vez la crisis económica mundial y les tocó toda esta situación de las apps, de las famosas apps, y que todo se hace ya para que a través de una app Y de desde tu su celular smartphone, y de exacto. tu smartphone puedas resolver mucho del tema de transporte, ¿no? De la movilidad, mucho del tema de turismo, también lo puedes resolver ahí, mucho del tema de compras interbancarias, claves interbancarias, traspasos, transferencias, todo ya lo haces a través del smartphone. ¿No? Entonces, bueno, más o menos eso fue lo que vivió cada generación. Y entonces eso forma una sociedad diferente. ¿Por qué? Porque cómo se comportan estas personas respecto al trabajo, que es ahí a donde empieza Exactamente, la que es ahí peculiaridad. donde una serie tanto de creencias o de paradigmas, de estilos de trabajo, Así es. van marcando a cada una de estas generaciones. Y como dije al inicio, cada uno cree que está en lo correcto. O sea, es Uh-huh. que así debe ser. Fíjate, hace muy poco, hace como 2, 3 semanas, di un curso. La mayoría era entre Millennial y Generación X, pero el jefe de ellos es de los tradicionalistas. Y Claro. entonces me acuerdo que, bueno, el curso fue mucho de integración y todo, cuando estaba platicando con él antes de dar la capacitación, y me dijo, mira, al final del curso, me gustaría, ya que quedaran todos listos, porque voy a entrar para regañarlos. Y le digo, no, no, Clásico, no, le digo, clásico tradicionalista. el taller es justamente para que ellos se vayan integrando en una serie de competencias de trabajo en equipo, de integración. Y mira, yo te sugiero lo siguiente, es cierto que hay que poner ciertas reglas del juego, pero vamos a ponerlo como reglas del juego. No Y como regaño. no como regaño, Claro. y más bien como una retroalimentación en donde vamos a ver aspectos positivos y algunas mejoras que se pueden hacer, pero llevan a estar listos con esta madurez para poderlo hablar. No necesitan el regaño. Me dijo, mira, a ver, suena interesante. No, ya Es viste más, cómo, o sea, no es sí rotundo, sino es suena sí, suena interesante. interesante. Correcto. Dice, y se entró un ratito ahí al curso antes de finalizar.
pero lo entendió muy bien y al final entró bromeando y todo, y ya se hizo un ambiente qué muy, bueno. muy agradable, sí, porque era Lograste el cometido. Sí, Lograste el cometido. pero al inicio sí me asustó, le digo, oye, no es No para va que lo por ahí, regresen, ¿no? sino echa abajo todo lo que estuvimos trabajando, ¿no? Así es. Entonces, esto es muy interesante para entender esta serie de creencias o de estilos de trabajo que fueron marcando a cada una de estas generaciones. Correcto. Como la generación tradicionalista y los baby boomers no contaban con computadoras, fue gente que arrastró el lápiz casi toda su vida. Fue gente que difícilmente tuvo una educación universitaria. Muy pocos tuvieron educación universitaria y muy pocos tuvieron el idioma inglés. Ah, claro. ¿Correcto? Entonces, estas dos categorías, estas dos generaciones, los tradicionalistas y los baby boomers, están acostumbrados a algo que le conocemos en el mundo laboral como picar piedra. Entonces están acostumbrados a hacer las cosas a mano, a la antigüita, a procesos y métodos que hoy día las nuevas generaciones no entienden. Entonces, tienden a ser demasiado reflexivos y muy lentos en sus procesos. Después viene la generación X, que ya le aprendimos a la compu y ya empezamos a hacer las cosas un poquito más rápido. Claro. Pero somos muy respetuosos de la autoridad. Entonces, no nos queremos pelear con el jefe, porque además, a nivel laboral, un baby boomer y un tradicional entraban a una empresa y en esa empresa se jubilaban, ¿eh? En esa empresa estaban 30, 40 años, hasta 45 años en la misma empresa. Claro, bueno, incluso hasta la forma de comunicarse con la autoridad, por ejemplo, los baby boomers era con copia y copia a todos, el memorándum, por vía del buen, ¿no? Sí, la redacción. La redacción demasiado educada, formal, muy señores míos. Pero todo era en papel y con copia a medio mundo. Con la copia en carbón, ¿no? Porque ellos hacían las cosas, los memos, se hacían en máquinas de escribir mecánicas, ya un poquito más digital, claro, las eléctricas. Y en cuestión de liderazgo eran los que tenían hasta 2 secretarias. Así es, porque y la secretaria tenía que ser bastante hábil en la toma del dictado, ¿eh? Y muchas de la taquigrafía, ¿no? ¿Cómo escribir rápido esto que me está diciendo este señor? Y escribían el memorándum y lo revisaba el tradicional o lo revisaba el baby boomer. Hoy día, pues, el generación X lo hace en Word. Claro, que es lo que exactamente. Y lo manda por correo. Y lo manda por correo, señor, a ver, aquí está para que usted me haga los cambios pertinentes. No, mira, muévele aquí, muévele acá, ¿no? Y los millennials en WhatsApp. En WhatsApp, fíjate, todavía el generación X es muy respetuoso de la autoridad. Sí. Señor, como quedamos, le anexo el formato de Word con la carta para tal cliente. El millennial ya nada más le pone F, Y y latina. For your information, ¿no? Ya no pone señor, saludos, buenas tardes, nada, ¿no? Y el centennial X lo manda por WhatsApp. Exacto. Y ya dice, ya, ¿para qué quieres más? Te lo mando por WhatsApp y listo, copias y pegas. Exacto. ¿No? Así es, está súper interesante este tema. Me gustaría que compartieras con nosotros y con nuestra comunidad, porque acuérdate que aquí en Vivir Intensamente queremos que más que un programa de radio sea una comunidad en donde podamos aprender, donde podamos estar inspirados todos y en este caso también estar compartiendo historias, estar compartiendo anécdotas, vivencias. Ayer, por ejemplo, tuvimos un programa de reclutamiento y selección, ¿no? Sí. Y a dar algunos tips y una de las invitadas que va a dar un curso de entrevista y para ir a conseguir trabajo, tuvo una pésima experiencia justamente con un tradicionalista. Ajá. Y en su entrevista le preguntaron, ¿tú crees que una mujer pueda llegar a puestos gerenciales y directivos? Y ella dijo, pues sí, claro que sí. Se acabó la entrevista. La que sigue. Bueno. Porque para él, la mujer es ama de casa. Sí, sí. Esa es su estructura, fue lo que aprendió, ¿no? Es más, ahorita voy a tocar un tema del matrimonio. Exacto. Entonces nos gustaría eso, que estuvieras compartiendo con nosotros. Ya sabes, si lo tuyo es vía telefónica, 5259-2329, teléfonos de aquí de cabina, WhatsApp 55 1360 2648 y también para los que nos están viendo en Facebook Live, Vivir Intensamente, que aprovechamos para mandar saludos
A Luis Kirkaldi, un gran saludo para ti. Belia Gracias, Fuentes Luis. nos manda saludos, qué gusto ya que nos estés viendo, Belia. Ada Ramírez también nos está viendo desde Chile, un gran saludo para ti. Marta Aguilar, Berenice nos manda también saludos, un gran saludo para Gracias. ti. Gina Sánchez, qué gusto también que nos estés viendo. Y pues nos gustaría que compartieras experiencias. ¿Has tenido problemas o al revés? A lo mejor son experiencias muy buenas, muy positivas y me gustaría que nos compartieras cómo lo hicieron. Ujú. Muy bien, entonces, bueno, aprovechando también para que se unan a tus redes sociales. Claro, sí, estoy como Baruch Sandoval Oficial en Facebook y estoy también en YouTube como Baruch Sandoval, conferencista. O si me quieren contactar a través de LinkedIn, estoy como MBA Baruch Sandoval Rodríguez. Excelente. Y pues ya Gracias. sabes, también si quieres alguna capacitación, curso, coaching, pues también entra a mi página vivirintensamente.com. Ahí viene información, vienen los contactos, redes sociales, porque además muy pronto, bueno, ya está prácticamente en puerta, hay dos cursos muy interesantes. Uno que es cerrando ciclos, abriendo oportunidades para cerrar este fin de año. Lo tenemos tanto en modalidad abierta, los que quieran inscribirse y cerrar bien el año, o llevarlo a sus empresas, tanto las conferencias que Así das, es. Baruch, o las que damos, Para nos empresas, dedicamos a sí. esto, para cerrar muy bien el año en las organizaciones. Bueno, pues tenemos talleres específicos y lo mismo para iniciar el año. Hay un taller de metas súper interesante porque no solamente es hacerlo en papel, sino viene un plan de acción y cómo motivarnos para poder conseguir esas metas. Y también el último que voy a dar del año, ese es abierto, que es un taller del perdón. Y Wow. a veces, fíjate que hablando ahorita de esto de las brechas generacionales, Así es. a veces hay resentimientos. Ahorita decías, hay cosas muy buenas y muy positivas, pero también hay cosas negativas y mucho de esto se resolvería si aprendiéramos a perdonar, porque venimos arrastrando heridas del pasado y eso lo proyectamos en nuestro trabajo, en la familia, con los hijos, con los nietos y también con nosotros mismos. Así que aprovecha vivirintensamente.com y ahí vas a tener toda la información. Y bueno, aprovechando, Peter Arredondo, saludos, Gracias, Peter. Saludos, amigos, amigo. también un gran saludo. Aide Cají dice, soy docente. Ajá. Tengo compañeros de 60 años, de Ahí está. 40 y de Ahí 20. está. Ya viste, están todas las generaciones. Es complicado cuando se hacen los consejos técnicos. Claro. Algunos lo quieren en oficio y otros en WhatsApp, ¿no? Los de 20 Ah, años. pues sí. Exactamente Es lo la que es. digitalización, ya viste. Aquí hay que marcar. De estas 5 generaciones, hay una que es sándwich. Y la generación sándwich es la generación X como tú y yo, Sí, que tomamos clase de mecanografía y también tuvimos la Olivetti 64, que ya no existe hoy, y también tuvimos una computadora, ¿correcto? De claro. ahí para atrás, todo era a mano. O sea, los boomers y los tradicionalistas, todo lo hacían a mano, los formatos a mano, las facturas a mano, los recibos a mano, todo era a mano. Y en cambio, los millennials y los centennials, todo es digital, todo es a través de smartphones, todo es a través de tablets. Entonces, cuando tú llevas estos dos modelos de pensamiento, el analógico y el digital, a una empresa, se empiezan a generar conflictos. Exacto. Bueno, mira, Sheldon Cuco dice, saludos, Ay, Baruch. mi amiga, sí, sí, Ah, sí, sí. ok. Así se Eh, hace llamar, pero es bueno, mi amiga. Peter Arredondo también Gracias, Peter. manda saludos. Ah, sí, dice, soy Claudia Claudia, Hernández. sí, Claudia, sí, sí. bueno, pues también un gran De nada. saludo para ti. Qué gusto que ya nos estás viendo. Los dos de Saludos nada, también Peter para también. los que nos escuchan en WhatsApp. Aarón dice, buenas tardes, saludos, excelente programa e invitado. Pues un gran Gracias, saludo, amigo. Aarón, qué bueno que también nos estás escuchando. Muy bien, entonces Muy cada bien. uno de estas generaciones pues tiene sus talentos, tiene sus virtudes y también sus áreas a Y trabajar. su comportamiento laboral. Vamos a ver ahora el comportamiento laboral. Fíjate, los baby boomers, igual que los tradicionales, Sí, nacen en una época donde empieza a incrementar la natalidad y están acostumbrados a trabajar en la misma empresa. De hecho, están acostumbrados a ponerse la camiseta 40 años. ¿Eh? Esa es su costumbre. ¿No? La generación X
sí trabaja en equipo, sí está dispuesto a darle a la empresa siempre y cuando crezca en la empresa. Siempre y cuando crezca en la empresa. ¿Por qué? Porque debemos comprender que los tradicionales y los baby boomers no tienen estudios. Muchos de ellos no tienen estudios. Pocos tuvieron licenciatura, pocos tuvieron ingeniería. Sí, y se no fueron tenían inglés. formando conforme la marcha y en el trabajo. Ellos se formaron en el hacer, José Antonio. Sí. ¿No? Y la generación X tiene ya la combinación de hacer más estudios. Pero, ¿qué le falta a la generación X? Pues no todos saben inglés. Y no todos se han titulado o no todos han hecho un diplomado o un posgrado. ¿No? En cambio, los millennials son la generación más estudiada en la actualidad. Claro, y quizá una de las diferencias, la generación X se casaba más o menos a los 20 y tantos años y se iba de casa. Sí. Y los millennials, puede ser que están estudiando lo que dice una maestría, pero siguen con los papás. Siguen con los papás. ¿Por qué? Porque el asunto del matrimonio es un asunto que, perdón cómo lo voy a decir, pero va en declive. O sea, ya las nuevas generaciones ya no ven el matrimonio como un proyecto de vida. Es más, ya no ven ser padres o ser madres como un proyecto de vida. Ellos ven como un proyecto de vida independizarse, emprender, generar su propia empresa, viajar. ¿no? Viajar. Ellos lo que quieren es vivir las experiencias. O fíjate, a comparación con un baby boomer que quería comprarse su casa y tener su carro último modelo. ¿No? Y el generación X busca tener un buen trabajo, con un buen puesto, con un buen salario, que le permita más o menos tener un balance de vida, que la verdad, en general no lo logramos los generación X. Solemos ser muy trabajadores, ¿no? Pero muy trabajadores no me refiero a productivos, me refiero a mucho tiempo horas en la oficina. Sí, muchas horas trabajando. Y el millennial no. El millennial no está dispuesto a estar. Incluso mucho trabajo en casa, home office. El home office, que apenas se acaba de tipificar en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo no se llama home office, se llama teletrabajo. Como en telesecundaria, porque es trabajo a distancia. Sí, sí. Apenas se acaba de tipificar, no está tipificado, José Antonio. Imagínate qué atraso llevamos en esto y cómo obviamente las nuevas generaciones no entienden por qué hay esquemas tan arcaicos todavía a nivel laboral. Entonces, fíjate, no conciben la vida sin tecnología, no conciben que no haya computadoras suficientes para todos, prefieren empresas activas en el social media, como les llaman ellos, ¿no? O sea, ellos encantados de trabajar en un Google, en Microsoft, en Amazon, en todas estas empresas que son como trendy, ¿no? Como de moda. Incluso la forma de vestir. Incluso ellos ya no quieren saco y corbata, ya no, cuando el baby boomer no se imagina otra manera de vestirse. Claro. El baby boomer no tiene pantalones de mezclilla y si tiene, tiene muy pocos. Y si los tiene, los plancha. ¿Correcto? Y por último está la generación Z que apenas se está incorporando al mercado laboral, pero su vida gira en torno a la tecnología y es muy difícil captar su atención. Ese es el problema con las nuevas generaciones. Sí, bueno, nos pasa a los que damos capacitación, seguramente te ha pasado. Por ejemplo, la generación X es muy como nosotros y participa. Muchos de ellos todavía van con cuadernito. Sí, por supuesto. Y anotan. Pero ya los millennials tienes que estar, das un poco de explicación y luego tienes que darte un video, luego una dinámica, luego una explicación, luego un receso, luego... Para mantener la atención. Exacto. Para mantener la atención. Exacto. Y me ha tocado en casi todos los cursos que son de millennials, siempre ponen frutas, siempre ponen cosas para que pueden estar comiendo, pero cosas naturales. Normalmente ponen así mucho de frutas, de jugos, y tienes que estar pero súper movido con ellos. Exactamente. Y en cambio con los X o los baby boomers, están acostumbrados a estar sentados. Exacto, les dices una dinámica. No, vamos bien, ¿no? No. Vamos bien. Exacto. Así es. Entonces, fíjate, quería yo hablar del matrimonio. Sí. Para los tradicionales y para los baby boomers, el matrimonio era uno solo en la vida. Era raro el que se divorciaba y más raro el que se volvía a casar. Sí. El índice de divorcios empezó a aumentar con la generación X, José Antonio. Y bueno, pues ya ahora ya ni matrimonios hay con los millennials y con la generación centennial, que ya no le ve sentido al matrimonio.
Entonces, Incluso a muchas instituciones, como puede ser incluso el trabajar, ¿no? De una empresa, de que casarse con esa casarse con empresa, esa empresa, ya les o da, como incluso, ellos dicen, ya les da hueva, como ellos dicen, no, qué o las hueva. religiones, O las ya religiones, tampoco ya no entran. captan la atención de ellos, ¿no? Sí, Entonces tienen un ya no esquema se de van tanto valores, a las instituciones. completamente diferente al nuestro. Y entonces ellos dicen, no estoy dispuesto a trabajar 10, 12 o 14 horas en esta empresa. Y la pregunta, José Antonio, ¿están mal? Perdóname que te lo diga, pero no están mal. La Ley Federal del Trabajo marca que el horario laboral son 8 horas al día, 48 horas a la semana. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué tengo que trabajar más que eso? Dice el millennial. Y el centennial va a decir, ¿y por qué no estoy en un lugar cómodo? ¿Por qué estoy en una silla incómoda? ¿Por qué estoy en un baño incómodo? ¿Por qué no lo puedo permitir? Entonces, obviamente, las generaciones, como nosotros decimos, es un flojo, no quiere trabajar. No, no es que no quiera trabajar. Ellos están buscando un balance entre la vida laboral y la vida personal. Balance que tú y yo no tuvimos, porque teníamos jefes baby boomers y jefes tradicionalistas que querían que picáramos piedra. Y como nosotros queríamos crecer y alcanzar el éxito, teniendo un buen trabajo para tener una buena casa y un buen carro, estuvimos dispuestos a pagar ese precio. Pero las nuevas generaciones ya no entienden por qué hay que pagar ese precio. Claro, van valorando cosas diferentes. Así es. Dice, oye, 6 días de vacaciones al año, no, no puedo. Yo no puedo trabajar aquí. ¿Cómo 6 días de vacaciones al año si ya nada más ahorita para irme a Europa necesito 15? Claro. ¿Me explico? Entonces ya no entienden estas estructuras y va a ser todo un reto para las áreas de recursos humanos retener a estas generaciones. Sí, de hecho, los nuevos esquemas, por ejemplo, el reclutamiento, los que también damos cursos en el área de recursos humanos, ahora se está trabajando mucho en la parte de hacer marketing para atraer. Antes era casi era arrogar a la empresa, a solicitar trabajo. Ahora las empresas están tienen buscando que, el talento. exactamente, pero mucho tiene que ser que sean socialmente responsables, que cuiden el medio ambiente y esquemas más flexibles Así en los es, horarios de que trabajo. tengan teletrabajo, que tengan horarios flexibles, que me dejen llegar tarde, que me dejen comer 1 hora o 2 horas, ¿no? Entonces, todos estos elementos del manejo del recurso humano abonan a que los millennials y en su momento los centennials quieran trabajar en esas empresas, pero tienen un gran problema las empresas en la actualidad. Ya tienen un rating. En LinkedIn las empresas ya tienen un rating, en OCC ya tienen un Claro. rating, en todas las plataformas laborales para buscar trabajo ya tienen un rating Y y ya ya tienen califican. reseñas. Exacto. El que va a entrar dice si me conviene o no me conviene. Y revisa las reseñas y dices, no, en esta empresa no dan esto, no dan otro, explotan, acosan y pácateles. Entonces es muy complicado ahora como empresa, porque ahora las empresas ya no es, te corro y afuera hay 100 personas, ya no hay 100 personas, amigo. Ya no hay 100 personas y de esas 100 hay que ver quién está calificada, quién tiene las competencias y ahora vamos a hablar de las Exacto. Y competencias. mira, pues vamos a mandar saludos. Andrea Vázquez, qué gusto también que nos estás viendo, pues ella también es maestra. Dice, saludos, José Antonio, Gracias. excelentes aportaciones, las de tu invitado. Así es, Qué amable, gracias. gracias. Cecilia Bautista también, que ella da capacitación, da cursos, qué bueno que Muy nos bien, estás viendo, Cecilia. nos manda saludos, dice hola y dice totalmente de acuerdo. Los chicos ahora buscan un balance Un balance. y el éxito para ellos es diferente, exactamente Claro, es lo que diferente antes al era. nuestro. Nosotros sí dijimos, oye, yo quiero un nivel gerencial. Oye, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser directivo o subdirector? No, pues le tienes que caer bien al dueño y el dueño es bien negrero. Ah, pues yo le entro. Y Exacto. pagas el precio. El millennial te dice, no seas tonto, ¿por qué pagas ese precio? Si lo bonito de la vida es viajar. Y sabes qué, tienen razón. Está demostrado científicamente que viajar te hace feliz. Claro, así es. Bueno, Alberta de la Cruz, también un gran saludo para ti. Bueno, una vez más, Sheldon dice saludos. Gracias. Amigo, éxitos. Muy Así bien, sea. entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Por ejemplo, pues sabemos que los que nos dedicamos a la capacitación, algo de lo que buscamos efectivamente es incluir a todos, es integrarlos Sí. y lo que decías, trabajamos en un modelo de competencias, es decir, no importa la generación a la que tú pertenezcas, lo que nos interesa en una organización es
que seas competente. Es decir, que tengas el conocimiento para realizar tu trabajo, Sí. conocimientos tanto técnicos, conocimientos de habilidades sociales. Y una vez que tienes ese conocimiento, ¿qué tanto lo estás practicando? ¿Cómo vas desarrollando esa experiencia? Y el último elemento que es fundamental, la actitud. Porque muchas veces antes se contrataba por las aptitudes y la experiencia que tenías, pero Sí. te corrían por la actitud Una que mala no, actitud. exactamente, que no tenías en el Decimos, trabajo. quiero tomar este tema de la actitud. La actitud multiplica, José Antonio. La actitud multiplica en positivo y multiplica en negativo. Entonces tú podrás ser muy bueno, tener una gran experiencia y el haber estado en una muy buena empresa y tener todo el know-how, como le dicen, tener todo el know-how, pero si tienes una mala actitud, vas a reventarte tu vida laboral y vas a reventar a tu equipo de trabajo. Claro. Entonces, fíjate, los baby boomers están dispuestos a cambiar de trabajo sí y solo sí les garantizan sueldo, bonos y compensaciones. Entonces, es muy complicado que ya lo hagan Actualmente sí. actualmente, ¿no? Antes sí les daban todo un paquete ahí de prestaciones. Exacto. Entonces, la generación X también está dispuesta a cambiar de trabajo sí y solo sí en la nueva empresa les ofrecen capacidad de carrera y de hacer más dinero. En cambio, los millennials están dispuestos a entrar a una empresa en donde les enseñen. Porque ellos, su foco no es quedarse en esa empresa, su foco es emprender. Y por último, la generación Z, fíjate, buscan un ambiente relajado. Esto es algo totalmente contrario a lo que nosotros conocemos como trabajo. El trabajo suele ser estresante, José Antonio, para nosotros. Sí. Y la generación Z dice, no, mi trabajo tiene que ser agradable. ¿Y sabes qué, José Antonio? Tienen razón. Tienen razón en querer un trabajo que los haga sentir bien, que los haga sentir productivos, donde sean valorados, donde sean queridos. Pero las estructuras anteriores, si no precio, si no pican la piedra, si no se quedan hasta tarde, si no se ponen la camiseta, entonces no merece estar aquí. Claro, pero eso también tiene que ver mucho con la cultura organizacional. Así ¿Te ha es. tocado? Nosotros que damos cursos en empresas de todos los giros y de todas las culturas organizacionales, hay empresas donde me dicen, mira, irnos aquí a las 10 de la noche es mal visto. Porque el jefe se va hasta las 11 y hay que Exacto. irse. Y hay que irse más o menos a esa hora hora que el jefe esté dispuesto a irse, ¿no? Exacto. Y hay otras al revés, donde predominan los millennials y ahí dicen, no, mira, a las 6 de la tarde se acaba esto, pero estuvimos totalmente productivos en todo ese tiempo. Así es. Entonces cuenta mucho la cultura organizacional. Y tenemos que enfocar la cultura organizacional no a las horas laboradas, sino a la productividad, es decir, a los objetivos logrados. Pero hoy día todavía hay muchas empresas, José Antonio, que no tienen una carta descriptiva de puesto lo suficientemente clara como para que el empleado sepa qué se espera de él y cómo se le va a calificar y cómo se le va a cualificar. Entonces, bueno, las empresas tienen una gran tarea aquí. Primero necesitas tener la descriptiva de puesto muy clara, muy bien definida, para saber ahí qué tipo de perfil de persona vas a buscar. Y también incluso dividirlo. Oye, este puesto es ideal para un baby boomer, este puesto es ideal para un generación X, o ¿sabes qué? Sí es ideal para un millennial. ¿Por qué? Pues porque tenemos flexibilidad de horario, porque tenemos esto, Entonces, tienes que buscar cuáles son las aspiraciones del público, ¿no? De la gente que quiere entrar a trabajar, porque dicho sea de paso, los millennials y la generación centennial, el próximo año van a ser la mitad de la fuerza laboral. Más te vale que como empresa sepas cómo atraerlos. Claro, Si y no te vas a quedar, retenerlos. sí, porque si no te vas a quedar sin empleados, ¿eh? O, como dicen los gringos, si tú pagas cacahuates, vas a tener changos. Claro, como sucede en muchas otras empresas donde reina la mediocridad y eso se ve reflejado completamente en el servicio que se da Sí. hacia los clientes y puede ser que una empresa tenga mucho dinero, mucho presupuesto, mucho renombre en una marca, pero si el servicio va a la baja, pues se va a perder esto. Y lo primero que te tiene que preocupar, si tú le quieres dar un buen servicio al cliente, los primeros que te deben preocupar son tus empleados.
Entonces, ya para ir aterrizando en las conclusiones, José Antonio, ¿qué tiene que aprender una generación de la otra? Bueno, la generación analógica, es decir, los tradicionalistas y los baby boomers y algunos generación X, tienen que aprender a digitalizarse. Tienen que aprender a manejar la computadora y a resolver los problemas a través de un smartphone. Tienen que hacerlo. Tienen que entrarle al WhatsApp, y tienen que entrarle a Instagram, y tienen que entrarle a YouTube, y tienen que entrarle a Facebook, y tienen que entrarle a redes sociales. No es opción, le tienen que entrar, ¿no? Entiendo que estás acostumbrado a picar piedra y que tienes la sabiduría que proporciona la experiencia. Pero te voy a decir algo, el millennial tal vez no tiene la experiencia, pero sí tiene el conocimiento. Esta es la primera generación que ya sale con inglés y que ya sale con maestría de la casa de sus padres, ¿eh? Entonces, eso lo tenemos que capitalizar, lo tenemos que aprovechar. Ahora, ¿qué tienen que aprender los nativos digitales, como los millennials y los centennials, de las pasadas anteriores? Sí. Bueno, ellos tienen el conocimiento sin experiencia, pero ellos necesitan encontrar una empresa donde puedan aprender muchísimo y necesitan encontrarse un buen jefe, un buen mentor. Exacto. Que les ayude a construir, porque a los 20, 30 años tienes un montón de ideas en tu cabeza, pero poco estructuradas. Eres muy creativo, tienes mucha energía, pero lo que no tienes es la disciplina que sí tiene la generación analógica. Entonces, eso tenemos que aprender, ¿no? Los analógicos tienen que aprender a ser digitales y a ser prácticos y a ser productivos. Y por el otro lado, los digitales tienen que aprender a que hay que hacer cosas, a que hay que ser diligentes y hay que ser persistentes. Es decir, sí hay que picar piedra, pero no desde el punto de vista de sufrir y de pagar un precio, sino desde el punto de vista de elevar tu productividad y de lograr cosas, de construir cosas. Exacto. Y fíjate que yo lo manejo mucho, sobre todo en el coaching o en terapia incluso, es elevar el umbral de merecimiento. Porque a veces se confunde que para merecer algo se tiene que sufrir, y que lo traen mucho los baby boomers y la generación X, de que realmente para ganarse las cosas te tiene que costar y tienes que sufrir, y en general, no solamente es en el trabajo, sino en la vida. Todo hay que sufrir, no hay que sufrir, hay que pagar un precio, pero no sufrir. Y por otro lado, tampoco es que todas las cosas son fáciles en los millennials o en los centennials, que solamente con pedir o con exigir te tienen que complacer todo. La vida no es digital. Exacto. La vida no es digital. En la vida hay que sembrar la semilla y hay que cuidar a la semilla, y solo después de un tiempo de cuidados y de persistencia y disciplina cosecharás los frutos, no antes. Así es. Y bueno, mira, saludos, Cecilia Bautista está muy activa en sus comentarios. Gracias, dice, sí, Cecilia. Esa es la actitud y visión importante de aprender de los millennials, el espíritu de emprendimiento. Así es, sí. Nuevamente Sheldon dice, amigo, ven a la UNAM. Con mucho gusto, invítenme, con mucho gusto. Cecilia nuevamente dice, de las generaciones X o baby boomers, aprender a ser humildes, efectivamente, porque muchos... el respeto a la autoridad. Esa soberbia. Oye, no sabes con quién estás hablando. Ajá. Es que incluso me ha tocado empresas donde dice, mira, si no es director, yo ni me... No quiero hablar con él. Exacto, ni le regresan el saludo. Le llaman junta top to top, ¿no? Exacto. O sea, si es director, yo también soy director, entonces puedo platicar con él. Y de inmediato es el intercambio de tarjetas. Sí, y cuando te corren, chaparrito. Por eso hay mucha generación X y boomer que cuando los corren caen en depresión, José Antonio. Sí, claro. Que ellos no le encuentran sentido a su existencia fuera de una empresa. Y hacen lo que sea con tal de seguir en esa empresa. No importa si tienen que pisotear a alguien, gritar a alguien, engañar a alguien con tal de... atesorar ese trabajo. Y tomando en cuenta este comentario, la generación X tiene que aprender de los millennials, tienen que aprender a ser emprendedores. Ya ahorita tienes más de 40 años, mi querido generación X, ya tienes más de 40 años. Entonces, en esta etapa de tu vida, ya enfócate en lo que eres bueno. Ya no estés perdiendo el tiempo ni haciéndole perder el tiempo a la empresa, obligándote a caber en una estructura. Ya enfócate en lo que eres verdaderamente bueno. Ya eres un especialista, ya tienes 20 años de experiencia. Entonces, es momento de utilizar esa experiencia para poner tu propia consultoría o tu propia empresa o tu propio restaurante, qué sé yo. Pero ya es momento de que dejes de estar cobijado
de esa empresa que en cualquier momento te puede decir adiós, ¿eh? En cualquier momento te puede decir adiós. Entonces tienes que ser bien consciente de eso. Claro, y mira, Sheldon nuevamente dice, yo soy orgullosamente UNAM. generación X. Bueno, generación X, además de la UNAM. De la UNAM. Peter Arredondo dice, yo trabajé con Baruch y él es un maestro Ay, en precepto y en ejemplo. Gracias por amigo. tu ejemplo, gracias maestro, gracias, dice, amigo dice querido. Peter. Claro, así es, pues mira, estamos casi ya llegando al final, casi al final. Sí. Vamos concluyendo. ¿Qué puedes ir concluyendo, Baruch, justamente para que pues estemos en más armonía, estemos en una integración con una visión que nos una y no que nos divida? Sí, el estar divididos nos lleva a la baja productividad. Millennials, dejen de pelearse con la generación X. Generación X, dejen de criticar a los millennials. En realidad, la verdadera batalla no es entre ustedes, ¿eh? La verdadera batalla está, dicho sea así, con las cúpulas de poder. Porque los dos, tanto generación X como millennials e incluso centennials, a lo que se están enfrentando es al baby boomer analógico, que todavía sigue tomando decisiones porque además, dicho sea de paso, es el dueño de la empresa, ¿eh? O es el hijo del dueño. O muy amigo del dueño. O muy amigo del dueño desde hace más de 40 años, cuando tú todavía apenas nacías o apenas ibas al kinder. Entonces, dejen de pelearse entre ustedes. No tiene ningún chiste y ningún mérito estarse peleando entre generaciones. Lo que tenemos que hacer es elevar nuestra productividad. Y la única manera de elevar nuestra productividad es darnos cuenta que las horas, es que le dicen horas N, ¿no? Que las horas N bajan tu productividad. Te tienes que enfocar en resultados. Te tienes que enfocar en qué es lo que se espera de ti. Y todas las generaciones tienen que estar enfocadas en eso. Y para la gente de RH, tienes una tarea muy clara, que es hacer las cartas descriptivas de puesto para que todo el mundo sepa para qué se le contrata. Excelente. Excelente, una vez más, tus datos, Baruch. Baruch Sandoval Oficial en Facebook, Baruch Sandoval Conferencista en YouTube, y en LinkedIn me encuentras como MBA Baruch Sandoval Rodríguez. Gracias. Excelente, pues muchísimas gracias, encantado, Baruch, amigo. Gran motivador y conferencista y gran amigo además, porque hemos compartido por ahí varios cursos. Saludos también me mandaron por WhatsApp, no me dices aquí tu nombre, que me preguntas si va a haber repetición del programa. Mira, lo puedes ver en Facebook, Vivir Intensamente, ahí queda grabado y luego lo vamos a subir a nuestro canal también de YouTube, pero ahí nos puedes estar viendo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo y mandando mensajes aquí en Facebook. Gracias, Alejandro Ambrosio en los controles, gracias. Si te interesan los cursos que voy a dar, por cierto, que me mandaste aquí, te interesa el curso del perdón, mañana les doy toda la información y ahí lo voy a subir también a la página, por si les interesa se puedan inscribir. Gracias, te despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente. Radio Centro 1030. Calidad. Ay, apenitas.